Pues muy buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Julio Escribano, bienvenido. Nos sentimos muy orgullosos de tenerte en este centro sociocultural. Manuel Abietar, que es el presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio de Universidad, y bienvenido también Virgilio Cencerrado, alma mater de este Hacemos Barrio. Como sabéis, un segundo ciclo de conferencias que parte de la idea de Virgilio Cencerrado y que, bueno, pues nos cede muy humildemente ese testigo a diferentes asociaciones y colectivos, también de la mano del Ayuntamiento, y tanto Manuel, su junta directiva, que saludo a los miembros de la Junta de Universidad que están aquí, y Medicina, pues no dudamos en acoger estas jornadas y en brindar esta que es nuestra casa. Raquel, bienvenida también, de la Escuela de Enfermería, porque es un papel fantástico el apoyo que está dando a estas jornadas, a estas conferencias, la Escuela de Enfermería de aquí de la Universidad de Castilla-La Mancha, del campus de Albacete. Gracias de verdad, Raquel. Y bueno, pues como sabéis, la finalidad es la de acercar la cultura, las humanidades, la ciencia a pie de calle, que salgan de estas catedrales, ¿no?, del saber, de esos despachos, y gracias a toda esta gente y otra tanta que he citado. Por cierto, disculpad la presencia de Ana Albaladejo, que ha tenido desde el principio un empeño muy grande en que esto salga adelante. No ha podido estar aquí con nosotros esta tarde porque, bueno, su agenda está muy comprometida y ha tenido que marcharse a otro punto de la provincia de Albacete. Presento a Julio Escribano Martínez. Julio es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, pero además él es enfermero titulado de esta escuela, uno de los de las grandes personalidades que ha parido, por así decirlo, la Escuela de Enfermería de nuestra universidad y de nuestro campus de Albacete. Sí que es cierto que cuando pertenecía a la universidad, ¿no?, ligada o esa escuela de enfermería a la Universidad de Murcia, realizó su tesis doctoral en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, y durante este periodo realizó varias estancias cortas en las universidades de Lund, de Suecia, y Odense, en Dinamarca. Su formación postdoctoral tuvo lugar en el Departamento de Oftalmología y Ciencia Visual de la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Se incorpora a la Universidad de Castilla-La Mancha en el año 1994 y realmente fue uno de los fundadores de la Facultad de Medicina que tenemos en Albacete y uno de los primeros vicedecanos. En la actualidad él es catedrático de genética en la Facultad de Medicina del campus de Albacete, de nuestra universidad, y es director del Grupo de Genética Molecular Humana e investigador principal de uno de los grupos de la Red Temática de Investigación Oftalred, financiada por el Instituto de Salud Carlos III. Durante su etapa postdoctoral realizó estudios que permitieron identificar varios genes importantes en la fisiología ocular y en el desarrollo del glaucoma, uno de los temas que también han sido tratados aquí precisamente en este centro sociocultural dentro de este ciclo. Sobre todo su investigación se ha centrado en los últimos años en el estudio de las bases genéticas del glaucoma, así como en otras enfermedades oftalmológicas, entre las que se encuentran las distrofias corneales hereditarias. Además, él es autor de más de 100 artículos publicados en revistas científicas, de 6 patentes y director de 14 tesis doctorales. Pues muchísimas gracias, Julio. Yo creo que con tu conferencia veremos cómo la genética es tan importante, allá desde Mendel, desde sus guisantes, cómo ha evolucionado, y yo creo que sin duda tenemos en el recuerdo más cercano, con toda la revolución de la pandemia del dichoso COVID, y cómo la genética también ha evolucionado y se ha investigado mucho en su avance. Gracias, Julio, gracias, Manuel, y gracias a todos los asistentes. Como sabéis, primera intervención para la conferencia y después abriremos un turno de preguntas. Gracias de verdad y que la disfrutéis. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Raquel y Manuel,
por la invitación para participar en este ciclo de conferencias, para estar aquí esta tarde con todos vosotros, esta tarde de viernes, que bueno, es una tarde propicia también para hacer otro tipo de cosas, o sea que agradezco la asistencia de todos los que estáis aquí. También quería agradecer al Ayuntamiento de Albacete, que es organizador de esta serie de conferencias, y a la Facultad de Enfermería de nuestra ciudad, que también participa en la organización. Me parece que es una iniciativa pues encomiable. Yo creo que intentar acercar el conocimiento, la ciencia, el arte, la literatura a los barrios e intentar transmitirlo de una manera sencilla, que se entienda, pues me parece que es una misión de los que nos dedicamos, entre otras cosas, a la docencia. O sea que yo voy a intentar poner esta tarde mi granito de arena y espero conseguirlo, espero no aburrir y espero explicar las cosas de una manera suficientemente sencilla para que se entienda. Es de hecho lo que intento normalmente en mis clases. Yo intento explicar cosas que pueden ser complejas, intento transmitirlas de la manera más sencilla posible, porque bueno, lo que se aprende de esa manera yo creo que se recuerda mucho mejor. También quiero agradecer a Virgilio la invitación directa, digamos, para participar en este ciclo, porque él es el inspirador y el alma mater, como ya se ha dicho, de este ciclo de conferencias, que ojalá y tenga continuidad y haya muchos más ciclos. Y bueno, también quería especialmente agradecer a la Facultad de Enfermería, porque como ha comentado Raquel, pues yo soy diplomado en enfermería, yo soy enfermero, trabajé muy poco tiempo, pero hice una labor asistencial y tengo recuerdos muy gratos de la Escuela de Enfermería. Allí hice muy buenos amigos, algunos de los cuales está por aquí, y además allí conocí a Marieta, que también está aquí con nosotros, que desde poco después me acompaña, no ha dejado de acompañarme, y de hecho tenemos muchas cosas en común, entre otras las más importantes, que son 2 hijas. De manera que bueno, tengo por lo tanto un especial recuerdo, agradecimiento y reconocimiento a la Facultad de Enfermería de Albacete, y muchísimo cariño, desde luego que sí. Bien, pues esta tarde yo voy a intentar acompañaros en un viaje que nos va a llevar desde Mendel. Seguramente muchos de vosotros sabréis que es el fundador de la genética como ciencia, hasta las Salinas de Santa Pola. Y diréis, ¿y qué tiene que ver? ¿Qué tienen que ver las Salinas de Santa Pola con la genética? Pues ya veremos que tiene mucho que ver. De manera que, bueno, vamos a comenzar este viaje. Está por aquí. Bien. Como decía, me parece que es muy importante esta labor de intentar aproximar el conocimiento a las asociaciones de vecinos, a la población en general, de tal manera que el conocimiento no solamente es, digamos, es algo que pueda ser curioso, sino que el conocimiento es tremendamente útil, por varias razones, porque nos permite resolver problemas, aunque también los crea, pero es que además es el motor del progreso. Sin conocimiento no hay progreso. Y además el conocimiento nos hace libres. Muchas etapas oscuras de la historia pues han sido el resultado de que el conocimiento se ha prohibido o incluso se ha perseguido. De forma que tener un ambiente de libertad, como veremos ahora después, que permita que se desarrolle este conocimiento, pues yo creo que es algo que tenemos que estimular. En este recorrido que vamos a hacer a lo largo de la genética esta tarde, pues no pretendo ni muchísimo menos ser exhaustivo, porque en esa imagen de ahí tan compleja pues están resumidos muchos de los avances que se han producido en la genética desde los primeros tiempos de Mendel hasta pues hace prácticamente unos pocos años, hasta el año 2010. Hay otros avances importantes, más recientes, que ya no están ahí recogidos. Y únicamente vamos a ir dando una serie de saltos, y que están indicados ahí. En primer lugar, veremos el trabajo de Mendel, veremos también la aportación que hicieron en 2 personas que posiblemente todos conocéis, Watson y Crick, con su famosa doble hélice del ADN. Hablaremos también un poco del proyecto Genoma Humano, que ha sido una luz, que ha iluminado pues, una gran cantidad de avances científicos, y por último hablaremos de las Salinas de Santa Pola, y del profesor Francisco Martínez Mójica. Bien,
El conocimiento siempre nace cuando nos hacemos preguntas, cuando tenemos la habilidad y la capacidad de hacernos preguntas. Y cuando ponía en paralelo estas dos imágenes, pues de Mendel, que era un monje, posiblemente muchos sabréis que era un monje agustino que vivía en la ciudad de Brno, en la República Checa actualmente. Cuando puse la imagen de Mendel y de Francisco Mójica en las Salinas de Santa Pola, pues fue sorprendente que tenían la misma actitud. Fijaos que Mendel estaba en su jardín mirando una flor de guisante y haciéndose preguntas. Sabía que el color de la flor del guisante se transmitía de una generación a otra y se preguntó ¿por qué? Y Francisco Mójica lo que observa en ese frasco son unos microorganismos que crecen en las salinas de Santa Pola y que hacen que tenga ese color rosado. Y él se preguntó, estaba estudiando el material genético de esos microorganismos y vio una serie de secuencias repetidas, todo eso que aparece ahí abajo, y se preguntó que por qué estaban ahí esas secuencias repetidas y para qué servían. Y la respuesta a esas preguntas pues ha permitido desvelar secretos y misterios muy importantes, que estaban escondidos. El secreto de la herencia estaba escondido en la planta del guisante, y el secreto que nos ha permitido producir una revolución en genética y en medicina, y que nos está permitiendo, como veremos, tratar muchas enfermedades, resulta que estaba escondido en esas letras repetidas que forman parte de ese microorganismo que tenemos en Santa Pola. Por lo tanto, sin esas preguntas, pues no tendríamos respuestas y no habríamos generado conocimiento. Si volvemos al primer protagonista, a Mendel, a Gregor Mendel, era, como acabo de mencionar, era un monje agustino que vivía en un monasterio en la ciudad de Brno, el monasterio de Santo Tomás, que está en la actual República Checa. Le comentaba a un amigo, compañero del colegio, que es cura, pues que iba a hablar de Mendel, y me ha dicho, claro, dice, es que los monjes tienen mucho tiempo libre, y por eso se pudo dedicar a hacer lo que hizo con los guisantes. Pero bueno, aparte de tener tiempo libre, es necesario algo más, porque no todas las personas que tienen mucho tiempo libre pues acaban dando respuestas tan importantes como esta. O sea, él tuvo la inquietud y supo desarrollar un método para contestar a las preguntas que acabamos de ver. Y para eso lo que necesitó fue un ambiente, digamos, que le permitiera dedicar ese tiempo a hacer sus investigaciones, y necesitó un jardín, que fue el jardín del monasterio, que todavía se conserva. Hay un museo en esa ciudad, y ahí fue de una serie de años, estuvo haciendo sus cruzamientos, estuvo cultivando sus guisantes y estuvo analizando lo que sucedía. De tal manera que, simplificando las cosas, una pregunta que se hizo Mendel es cómo se hereda el color de la flor del guisante. Es decir, existen plantas de guisante que tienen flores de color púrpura y otras de color blanco, y eso se transmite de generación en generación. Y él se preguntó cómo. Se preguntó si existe alguna regla, alguna norma que nos permita predecir cómo va a ser la herencia. Y tuvo la suerte de que había agricultores en esa ciudad que cultivaban guisantes, y había lo que se denominan variedades puras. ¿Qué es una variedad pura de una planta de guisante? Pues, por ejemplo, una variedad pura de guisante de flor púrpura es aquella que cuando se cruza entre sí, la descendencia siempre da el color, da plantas con flores de color púrpura. Y una variedad pura para el color blanco, pues siempre la descendencia, si se cruzan entre sí, da plantas con ese color de flor. De tal manera que, partiendo de ahí, tenía otra ventaja, y es que podía dirigir muy bien los cruzamientos, porque la flor del guisante tiene una parte masculina y femenina. Con unas tijeras, por ejemplo, de una flor podía eliminar la parte masculina, y con un pincel podía polinizar, y de esa manera hacía el cruzamiento que él quería, ¿vale? O sea que fue un método experimental muy sencillo. Y luego tuvo la virtud de contar, para ver si había alguna norma. Contó la descendencia y vio si había algún patrón, y se encontró con una proporción misteriosa, con una proporción mágica, que fue la proporción 3:1, como veremos ahora después. Bien, entonces, fijaos, lo que hizo en sus experimentos fue coger una variedad de guisantes con las flores púrpuras y otra con las flores blancas, y las cruzó para obtener un híbrido. Y a ver qué pasaba. ¿Qué podía haber pasado? Pues podía haber sucedido que la descendencia tuviera las flores solamente púrpuras, o que hubieran sido solamente blancas, o que hubieran sido púrpuras y blancas. Podrían haber pasado muchas cosas, pero ¿qué pasó? Pues lo que sucedió es que los híbridos
todos tenían las flores púrpuras. Bueno, esto ya es interesante, ¿no? ¿Qué ha pasado con el color blanco? Ya se ha perdido en ese cruzamiento. Entonces, para ver lo que pasaba, lo que hizo fue cruzar a esa primera generación de híbridos, los volvió a cruzar entre sí, para obtener lo que se conoce como la segunda generación filial, ¿vale? Bueno, nos da igual. Una nueva generación de híbridos. Y entonces, lo que observó, tuvo una serie de plantas, contó, y observó que aparecían, que mayoritariamente las plantas tenían las flores púrpuras, pero también aparecían plantas con flores blancas. Curioso, ¿no? Porque un carácter, el carácter de color blanco de la flor, había desaparecido en la generación anterior y ha vuelto a aparecer. Entonces Mendel dijo, esto quiere decir que existe un carácter que es dominante, que está siempre presente, que es el color púrpura, y otro que desaparece y vuelve a aparecer, y es recesivo. Entonces dijo que hay caracteres dominantes y recesivos. Y lo siguiente que hizo fue, de eso se dio cuenta, lo siguiente que hizo fue, como digo, contar, y vio que la proporción de flores púrpuras, de plantas con flores púrpuras respecto a plantas con flores blancas era 3:1. Y esto siempre era así, ¿de acuerdo? Teníamos 3 plantas dominantes por cada flor recesiva. Bien, pues repitió ese esquema experimental con otra serie de caracteres, como por ejemplo pues el color de la semilla, que puede ser de color, puede ser amarillo y verde, el color de la vaina, en fin, y vio siempre esa proporción misteriosa, 3:1. Por cada 3 plantas con el carácter dominante aparecía una con el carácter recesivo. Y dijo, ¿y esto cómo se puede explicar? Y lo explicó de una manera muy sencilla, que nos ha servido no solamente para estos caracteres, sino para todos los caracteres que llamamos monogénicos o mendelianos. Bueno, eso es una nomenclatura que en este momento nos da igual. Y básicamente Mendel lo que vino a decir es que los caracteres hereditarios, y nos da igual que sea el color de la flor, que sea el color, por ejemplo, de la piel, la presencia de lo que hablaré después de melanina, esos caracteres dependen de una pareja de lo que él llamó factores hereditarios. Cada uno de nosotros tenemos una pareja de esos factores hereditarios que controlan distintos caracteres. ¿De quién proceden esa pareja de caracteres hereditarios? De nuestros padres. De tal manera que cada miembro de la pareja procede de un progenitor. Procede uno de nuestro padre y otro de nuestra madre. ¿De acuerdo? Entonces, además, lo que dijo es que cuando un individuo va a tener descendencia, cuando una planta va a formar las células reproductoras, cuando un ser humano va a tener hijos en las células reproductoras, los miembros de esa pareja de caracteres hereditarios se van a separar. De tal manera que en los espermatozoides de un hombre, cada espermatozoide tiene un miembro de esa pareja, y en los óvulos de una mujer, cada óvulo tiene un miembro de esa pareja. Y cuando el óvulo y el espermatozoide se unen, se juntan los 2 miembros de la pareja y determinan cómo va a ser el carácter en la descendencia. Así de sencillo. Bueno, pues todo eso lo sabemos, lo aplicamos día a día, se tiene aplicación en medicina, en la agricultura, en fin, en un montón de disciplinas, gracias al trabajo de Mendel. O sea que ese era el secreto que estaba encerrado en la planta del guisante. Mendel, que realizó su trabajo allá por la mitad del siglo XIX, entre la década de los años 1850 y 60, publicó su trabajo en ese artículo, lo tituló y puso un título que la verdad es que fue poco afortunado, porque en lugar de describir estas conclusiones, hablaba de experimentos sobre hibridación de plantas, y eso no se entendió muy bien. De hecho, los científicos de la época no entendieron el trabajo que había hecho Mendel, costó mucho, incluso parece ser que Darwin, el padre de la evolución, del que no voy a hablar en este momento, podríamos hablar en otro momento, leyó ese trabajo pero no lo entendió. Le habría venido muy bien incorporar las ideas de Mendel a su teoría de la evolución, pero bueno, no lo entendió. De tal manera que el pobre Mendel murió, bueno, dejó ya de trabajar con los guisantes, siguió siendo monje, se dedicó a sus asuntos religiosos, murió sin tener mayor reconocimiento. Hasta que casi 50 años después, otros 3 científicos, en este caso parece un chiste, un austriaco, un holandés y un alemán, estudiando caracteres hereditarios de otras plantas, llegaron a las mismas conclusiones que Mendel. Y se dieron cuenta de que Mendel lo había descrito con anterioridad. Entonces le dieron el reconocimiento que tenía y se considera que el año 1900 es el año del redescubrimiento de las leyes de Mendel. ¿De acuerdo? Y ahí nació la
Con ello nació la disciplina científica de la genética. Bien, estamos al principio del siglo XX y ahí tenemos pues otra figura importante que es un médico inglés, Archibald Garrod. Claro, había, como no se terminaba de entender esto muy bien, pues había unas disputas importantes. ¿Las leyes de Mendel eran válidas para todos los seres vivos o solamente para las plantas? Entonces, el trabajo de Garrod lo que permitió fue demostrar que las leyes de Mendel también se aplican para comprender la herencia de los caracteres humanos. Y Mendel, digo que era un médico, tenía pacientes con enfermedades genéticas. Por ejemplo, tenía pacientes que tenían albinismo. El albinismo es la ausencia de melanina, del pigmento de la piel. Ahí tenemos pues, dos hermanos, un albino y un niño con pigmentación. La alcaptonuria es una enfermedad metabólica que se caracteriza porque la orina de estos pacientes es de color negro. Hay una sustancia que se elimina por la orina y en contacto con el aire se oxida y hace que la orina se ponga de color negro, de manera que es muy fácil de diagnosticar. Y se producen también acúmulos de ese pigmento, por ejemplo, en el globo ocular, ¿vale? Estos son defectos metabólicos y resulta que Garrod lo que comprobó es que podía explicar la herencia en las familias de esas enfermedades utilizando los principios de Mendel. Por lo tanto, Garrod demostró, o se le considera el padre de la genética humana. ¿Y cómo es esto? Pues si ponemos ahora en paralelo el experimento que hizo Mendel y lo que sucede en una familia, imaginemos que la primera generación de híbridos que tenemos ahí es comparable con unos padres, una pareja de híbridos también para el albinismo, que es una enfermedad que es recesiva, de manera que ellos son de los dos miembros de la pareja, de caracteres que determinan esa enfermedad, tienen uno normal y otro defectuoso. Y el defectuoso, que es el albino, es recesivo, como el color blanco de Mendel. De tal manera que ellos son normales, ellos producen pigmento y son normales. Pero a la hora de tener descendencia, esas parejas de factores se van a separar. Y en su descendencia, la proporción de hijos normales y albinos va a ser 3:1, exactamente igual que el color de la flor del guisante. De tal manera que sabemos ahora, aplicando la ley de Mendel, que una pareja de híbridos de esas características, por cada hijo albino que tenga, estadísticamente va a tener 3 niños normales, o al revés, por cada 3 niños con una pigmentación normal tendrán uno albino. ¿Vale? Gracias a Mendel, gracias al secreto que estaba, en ese caso, encerrado en la planta del guisante. Bien, voy a hacer un paréntesis, porque me parece muy interesante hacer referencia ahora a una cuestión, bueno, que también es social, me parece que es importante. Y es esto me gusta contárselo a los alumnos de medicina, es el papel de España al desarrollo de la genética humana en este caso. Y bueno, tenemos una figura que yo creo que es muy interesante, que es Jimena, esa chica que hay ahí, esa señora, Jimena Fernández de la Vega, que es posible que os suenen, ¿no?, los apellidos de Fernández de la Vega, por una política, ¿no? María Teresa Fernández de la Vega, que fue la primera vicepresidenta del gobierno de España en la época de Zapatero. Bueno, pues Jimena es la tía de María Teresa. Y fue una mujer de origen gallego, avanzada a su tiempo. ¿Por qué fue avanzada a su tiempo? Bueno, estamos hablando de los años, de la década de 1920, del siglo pasado. Era gallega, esta familia era gallega, de origen gallego, su padre era médico, era director de un balneario en Lugo, y tuvo mucho interés en que sus hijas, Jimena tenía una hermana gemela, y tuvo mucho interés en que sus hijas estudiaran, y que fueran a la universidad. En la década de 1920, que era una época de España donde no era normal que las mujeres estudiasen, mucho menos que fueran a la universidad, y mucho menos que estudiaran medicina, porque durante aquellos años los estudios de medicina eran unos estudios fundamentalmente de hombres, y han sido así hasta hace poco. Afortunadamente ahora no es así, el 80% de los estudiantes de medicina en nuestra facultad son mujeres. Bien, pues fueron las primeras mujeres que ingresaron en la universidad en Galicia y fueron las primeras estudiantes de medicina. Y además fueron muy brillantes, tuvieron un premio extraordinario por los estudios. Y resulta que a Jimena le interesó, se ha convertido en un icono para las feministas, y le interesó la genética y se marchó a Madrid, porque allí había un catedrático gallego, de origen gallego también muy reputado, Roberto Novoa Santos, ese señor que tenemos allí,
y la apoyó. Tiene luces y sombras. Roberto Nova Santos es una figura, en fin, tampoco me voy a extender mucho ahí, pero tiene luces y sombras, pero una de las luces es que apoyó a mujeres como Jimena. De hecho, en su equipo tenía, tampoco era normal en aquellos años, tenía a varias mujeres. La contrapartida es que se opuso e intentó justificar que las mujeres no tuvieran derecho al voto. Fue diputado también y fue uno de los que negaban el derecho al voto de las mujeres, o sea que es una figura controvertida. Bien, la cuestión es que creó en la universidad, lo que actualmente es la Universidad Complutense de Madrid, creó un laboratorio dedicado al estudio de la genética y la directora fue Jimena. Y durante varios años Jimena lo estuvo dirigiendo. El problema fue que falleció relativamente joven, en el año 33, a los 48 años, y a partir de ahí pues le hicieron la vida imposible a Jimena, con lo cual la genética no tuvo el desarrollo que tal vez podría haber tenido. Pero el gran valor de Jimena es que introdujo la genética o el estudio de la genética en la medicina, en España, para intentar comprender cuál es la base de las enfermedades hereditarias. Publicó varios libros y ocupó ese puesto hasta el año 66. Ya murió y después de la Guerra Civil pues se dedicó, como su padre, fundamentalmente a las aguas termales. Fue médico de balneario en Lanjarón. Bien, o sea que bueno, siempre me gusta también hacer una referencia a esta persona, a esta mujer, por si no la conocían. Bueno, yo creo que es una figura interesante. Bien, volvemos otra vez a Mendel. Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿esos factores hereditarios de los que habló Mendel, realmente qué son? Claro, para él era un concepto abstracto, él no sabía de lo que estaba hablando. El término gen, además, no existía en la época de Mendel. ¿Vale? Entonces, esta es otra cuestión, pues yo creo que tremendamente interesante. Y hubo, durante la primera mitad del siglo pasado, del siglo XX, una serie de científicos que se dedicaron a intentar averiguar, a intentar resolver este otro gran misterio. ¿De qué están hechos esos factores hereditarios? ¿De qué están hechos los genes? Y bueno, tampoco me voy a detener mucho en esto, pero hubo 3 científicos importantes, Avery, MacLeod y McCarthy, que demostraron en bacterias que ese material hereditario es el ADN. Esto que ahora yo creo que todos sabemos. Bueno, demostraron que el ADN es el material hereditario de las bacterias. De nuevo, pues esto no fue rápidamente aceptado por la comunidad científica. Porque algunos dijeron, bueno, bien, si es el material hereditario de las bacterias, eso no quiere decir que sea el material hereditario del resto de los seres vivos. Tal vez no sea el material hereditario de los seres humanos. Y además decía que esas preparaciones podían estar contaminadas. En fin, a partir de más o menos la mitad del siglo pasado, hubo una serie de controversias. En ella intervino un premio Nobel, un físico, Schrödinger, que hizo estudios muy importantes sobre mecánica cuántica y también le interesó, en fin, la vida, la base de la vida, y vino a complicar más la situación porque él creía que el ADN no podía ser el material de la herencia, porque era más simple en principio que las proteínas, porque para formar una molécula de ADN nos hacen falta 4 elementos, digamos 4 ladrillos, y para formar las proteínas 20. Por lo tanto, como son más complicadas en principio, pues pensaba que serían las proteínas. La cuestión es que aquellos que creían que el ADN era la molécula de la vida, intentaron también averiguar cuál era su estructura, cómo está hecho, de qué está hecho, cómo está hecho el ADN. Y aquí tenemos también una historia, yo creo que es muy interesante, porque bueno, hubo una serie de científicos ingleses que trabajaban en una universidad de Londres, en el King's College, que aplicaban técnicas de difracción de rayos X para intentar determinar la estructura. Y entre estos científicos había otra mujer, Rosalind Franklin, esa chica que estamos viendo ahí. Y su jefe, que es Maurice Wilkins, ese señor de gafas que aparece abajo. Y fue determinante pues una fotografía de aquellas cosas que hacían, una fotografía obtenida mediante difracción de rayos X de preparación de ADN. Y esa fotografía, que es otro icono feminista, por lo que veremos ahora después, escondía otro secreto, el secreto de la estructura del ADN. Y aquí lo interesante es que, fijaos, que eso que parecen manchas, pero se repiten, vemos una cruz. Entonces, estos científicos se preguntaban ¿por qué aparece esa estructura en forma de cruz? Y hay una serie de manchas que se repiten de forma periódica, con una separación que es constante. ¿Por qué? Aquel que fuera capaz de explicar eso sería capaz de determinar, de desentrañar la estructura del ADN. Y bueno, para eso hacen falta saber muchas matemáticas,
Estos eran físicos y, bueno, tenían ideas aproximadas, pero construían modelos de cómo podría ser el ADN, pero ninguno de esos modelos funcionaba. Hasta que llegaron, pues, estos otros dos científicos, Watson y Crick. Watson es el que está sentado, Crick es el que está de pie. Watson era norteamericano, Crick era inglés, y estos no hicieron ningún experimento. Estos estaban ahí en medio, conocían a todos el resto y tenían información de los resultados de los demás. Iban a charlas, iban a congresos, y entonces ellos intentaron construir un modelo que explicara los resultados experimentales que habían obtenido los demás. Y en eso consistió su contribución, que no es pequeña, porque el resto de los científicos no fueron capaces. Y el resultado de su trabajo fue la propuesta del modelo de la doble hélice del ADN, que yo creo que todos conocéis porque también se ha convertido en un icono científico, la doble hélice. Bien, y además también es muy interesante, de nuevo el conocimiento, vamos a ver cómo se aplica. La estructura es saber que el ADN, que la molécula de ADN está formado, es una especie de, nos imaginamos una escalera con peldaños. Cada peldaño está formado por una pareja de elementos que se llaman bases nitrogenadas, ¿vale? Que son complementarias. Pues si cogemos esa escalera y le damos la vuelta, eso es una doble hélice, ¿vale? Entonces, en cada pareja de peldaños tenemos un elemento, un ladrillo distinto, que son de 4 clases: adenina, citosina, timina y guanina, ¿vale? Es decir, hay una secuencia. A lo largo de esa escalera tenemos una secuencia. Ahí he puesto un ejemplo que puede ser pues ACT, y la otra es complementaria. Bueno, la cuestión es que tenemos una secuencia. Bien, Crick, viendo esta estructura, se dio cuenta de que esa secuencia, el orden de esos peldaños, que forma una secuencia, es un texto, fijaos que son letras en definitiva, pues ese texto puede cifrar la información genética. Esa puede ser otra clave. La información genética puede estar codificada en forma de un lenguaje de 4 letras, ¿vale? Y además planteó pues, un mecanismo que permitía explicar cómo la información, si el ADN es información, la función está en las proteínas. La pregunta aquí es, ¿cómo esa información? La información son instrucciones. Son instrucciones para hacer, por ejemplo, la proteína que forma parte del músculo. El músculo se hace porque hay unos genes que dicen cómo se hace esa proteína. La cuestión es, ¿cómo se transforman esas instrucciones en proteína? Bueno, y él propuso pues, un mecanismo que aparece ahí. Es decir, la información, él lo que vino a decir es que la información que está almacenada en el ADN en forma de secuencia de nucleótidos se transforma en una molécula mensajera de RNA y eso se transforma en una secuencia de aminoácidos que es una proteína, ¿vale? Los ladrillos que forman las proteínas se llaman aminoácidos y se unen unos con otros. Entonces, esto es sorprendente, porque si la función, es decir, que mi músculo se pueda contraer, depende de que aquí tengo proteínas, y esas proteínas funcionan porque hay unos ladrillitos que se han unido unos con otros, el orden en el que se unen los ladrillos, que son los que determinan la función de la proteína, está determinado por el orden en el que se unen los peldaños de la escalera del ADN. Esa es la información y la función finalmente está ahí. Bueno, pues eso que nos permitía comprender cómo funcionan los seres vivos resulta que además es tremendamente útil. Y bueno, y además también él propuso, y se ha demostrado que es cierto, que esa información genética puede pasar del ADN al ADN. Es el proceso de replicación en el que no voy a entrar. Bueno, pues esto nos ha permitido, como decía, resolver la pandemia. Todos sabéis que se puede diagnosticar el COVID y muchas enfermedades infecciosas mediante la prueba de la famosa PCR. Pues la PCR se basa justamente en ese paso de la información que se conoce como replicación. En una enzima, una proteína que hay, que es la que copia el ADN. Pues eso se ha utilizado para copiar el ADN que nos interesa, para producir muchísimas copias y poderlo detectar. Y cuando yo detecto el ADN de un virus en un ser humano, no es normal, ¿no?, que una persona sana tenga ADN de un virus. Si hay ADN del virus, quiere decir que esa persona tiene el virus y por lo tanto está infectado. Y seguramente a los que estáis aquí pues os habrán hecho más de una PCR. Pues en la PCR se ha utilizado pues estas ideas, en este caso de Crick. Y además la vacuna del COVID, todos sabéis que es una vacuna de RNA mensajero. ¿Qué es esto del RNA mensajero? Pues es una molécula que lleva el mensaje que está en el ADN hasta las proteínas. Es un intermediario para sintetizar las proteínas, ¿vale? Saber cómo funciona esto nos ha permitido, por primera vez en la historia, y esto es otra revolución, nos ha permitido coger el RNA mensajero, sintetizarlo, esto se sintetiza en el laboratorio, el RNA mensajero de una proteína del virus del COVID,
inyectarlo al paciente al que queremos inmunizar, y como este es un lenguaje universal, cuando metemos el mensajero de un virus a una persona, las células de esa persona lo entienden y fabrican la proteína del virus. Claro, pero no es el virus completo, sino es solamente una proteína que no nos produce la enfermedad. Y esa proteína es reconocida por nuestro sistema inmune y entonces producimos anticuerpos. De tal manera que estamos produciendo defensas. Cuando nos encontramos con el virus completo, que sí que nos puede producir la infección, resulta que nosotros ya estamos preparados y hemos producido anticuerpos y nuestros anticuerpos neutralizan a ese virus. ¿Vale? Luego, el conocimiento, en este caso, el secreto que estaba escondido en esa fotografía, en la fotografía número 51 de Rosalind Franklin, que luego fue interpretado, nos ha permitido, años después, resolver la pandemia del COVID. ¿De acuerdo? Luego, el conocimiento, pues, es avance. Como resultado de todo esto, recibieron el premio Nobel Watson, Crick y Wilkins. Y la pobre Rosalind Franklin, que había muerto, estamos hablando del año 62, había muerto unos años antes. Rosalind Franklin, joven, murió con 38 años de un cáncer de ovario, probablemente guardó relación con la exposición que tuvo a los rayos X, en aquellos años no se conocían los efectos de los rayos X, y ella murió, y no tuvo ese reconocimiento. De manera que, bueno, pues esto es, digamos, una mancha negra en la historia de la ciencia, y es un pecado, pues, que estos investigadores han llevado, pues yo creo que el resto de su vida, que han intentado luego explicar por qué se llegó a esa situación. Lo lógico es que hubiera compartido el premio Nobel con ellos. Pero no obstante, como al final yo creo que se hace justicia, pues todo el mundo reconoce la aportación de Rosalind Franklin, y Rosalind Franklin es una figura muy eminente dentro de la ciencia y dentro de todo esto. De tal manera que, como decía, se ha convertido en otro icono feminista. Y no sé si conocéis, pues, ese simbolito, ¿no?, que lleva tatuado esa chica ahí, que es la fotografía 51. Y es justamente porque es el trabajo de Rosalind Franklin. Bueno, en definitiva, pues se ha reconocido su labor, es un icono feminista, y se celebró el aniversario de su 93 años de su nacimiento en 2013. Bien, el descubrimiento de la estructura del ADN pues ha tenido un impacto enorme, un impacto social, no solamente ahora, sino en entonces, ¿no?, en la época. Y ahí estamos viendo, pues, titulares de periódicos de los años 50, donde fijaos que dicen, por ejemplo, más cerca del secreto de la vida. Claro, el ADN y esa secuencia de nucleótidos dice cómo somos cada uno de nosotros. Es el secreto de la vida, es el libro de la vida, en definitiva. Y otro titular dice, pues, encontrar una pista sobre la química de la herencia, porque la genética en la vida obedece a las leyes de la física y de la química. Somos el resultado de la física y de la química. Esto es sorprendente. Es decir, ¿os habéis preguntado alguna vez cómo se hace un ser humano? Bueno, claro, la primera parte, ¿por qué me está preguntando, no? La primera parte está muy clara. La primera parte es el sexo. No siempre, porque no hace falta, ¿no? El sexo no siempre es necesario para que haya un ser humano. Pero todo esto empieza cuando las dos células reproductoras se unen, cuando un espermatozoide, de manera natural o no, y un óvulo se unen. ¿Y a partir de ahí qué pasa? Pues a partir de ahí lo único que pasa es que, gracias a las leyes de la física y de la química, se va a ejecutar un programa genético. Un programa genético, un libro genético que procede la mitad de los capítulos del padre y la otra mitad de los capítulos de la madre. Se complementan ahí, y eso en el lugar adecuado. ¿Y cuál es el lugar adecuado? El útero de una mujer. Pues en el útero de una mujer se va a desarrollar de manera espontánea, siguiendo las leyes de la física y de la química. Esto es sorprendente, ¿no? Si lo pensáis, vamos, yo cada vez que lo pienso me parece que es increíble. Y no tenemos que hacer nada, al principio. Bueno, y luego las mujeres, claro, pues aguantar los 9 meses de embarazo más el parto correspondiente. Y eso además ya es para toda la vida, ¿no? Lo que viene luego, para toda la vida. Bien, pues además esto ha sido tan importante que también se ha convertido, pues, en un icono artístico. De hecho, Dalí conoció a Watson y Crick, hizo, como vemos ahí, pues, varios cuadros dedicados al ADN. Y, bueno, en definitiva, ya digo que esto se ha comparado con el texto de la vida. La pregunta que nos podemos hacer ahora es, si la información genética es un texto, la podemos comparar con un texto que está formado por 4 letras, está codificado por 4 letras, ¿vale? ¿Cómo es realmente esa secuencia dentro de cada uno de nosotros? ¿Vale?
¿Y somos capaces de leer eso y entenderlo? Y la respuesta, ya la anticipo, es que sí. Somos capaces de entender todo eso, ¿vale? De tal manera que entramos ya en la época del genoma. Y para que nos aclaremos, ¿qué es el genoma? Pues el genoma lo podemos definir de una manera muy simple como el conjunto del material genético de un organismo, de cada uno de nosotros. O sea que cada uno de nosotros tenemos nuestro genoma, ¿vale? ¿Y dónde se localiza ese genoma o ese material genético? La mayor parte en el núcleo de las células en forma de cromosomas. Pero no hay que olvidar que tenemos también material genético en unas estructuras celulares que se llaman las mitocondrias. Que esto es muy curioso, muy interesante, porque las mitocondrias proceden de nuestra madre. Se heredan exclusivamente por vía materna. ¿Por qué? Porque las mitocondrias que tenemos cada uno de nosotros son las que estaban en el óvulo. Y el óvulo procede de nuestra madre. Luego, la herencia mitocondrial es una herencia materna. Bueno, pero no, de eso podríamos hablar otro día. La cuestión es que hay material genético también en las mitocondrias tremendamente útil. Y en definitiva, en el núcleo de cada una de nuestras células tenemos, o mejor dicho, cada una de las células de nuestro organismo en su núcleo tiene un libro que dice cómo somos cada uno de nosotros. Y esto lo sabemos y además lo podemos manipular. De tal manera que si esto es así, es decir, si en una célula de mi piel está el libro que dice cómo soy yo desde un punto de vista genético, claro, cada uno de nosotros no solamente somos genética más ambiente. Pero la genética está ahí. Si yo soy capaz de reprogramar eso, podré obtener un individuo que sea genéticamente idéntico a mí. Y eso lo podemos hacer. Eso se ha hecho. Se ha hecho no con seres humanos porque no está permitido, sobre todo con fines reproductivos, pero se ha hecho con un montón de organismos y con los seres humanos se puede hacer también. Somos capaces de reprogramar eso para obtener individuos que son idénticos a nosotros. Y eso es el resultado, pues una vez más, de la ciencia. Bien, entonces conocemos cómo es el genoma humano, cómo es esa secuencia de nucleótidos, cómo es ese libro de la vida, gracias a un gran proyecto que posiblemente también conoceréis. Me imagino que todos habéis oído hablar del proyecto Genoma Humano, ¿no? Supongo. Bueno, pues para aquellos que no lo conozcáis, es un proyecto que se hizo pues entre los años 90 y 2000, durante esa década, y que tenía como finalidad determinar la secuencia completa de ese texto de la vida, en el caso de los seres humanos. Y también aquí hay una historia muy interesante, porque es una historia de competición. Fue un proyecto internacional que capitaneó los Estados Unidos, y inicialmente fue un proyecto público, pero la empresa privada también intervino. ¿Por qué intervino la empresa privada? Porque vio la oportunidad de ganar dinero. ¿Cómo se puede ganar dinero? Conociendo la secuencia del genoma humano, patentando genes y cobrando por utilizarlo. Entonces, bueno, esto levantó muchísima polémica. Al final, simplificando la historia, pues se estableció una carrera, una competición entre el proyecto público, que era internacional, que estaba liderado por un científico, Francis Collins, que aparece ahí, y el proyecto privado, que estaba capitaneado por un científico norteamericano, Craig Venter, y al final parece ser que quien ganó esa carrera fue el proyecto privado. Pero se pusieron de acuerdo, para que, sobre todo, el Consorcio Internacional de los Estados Unidos no quedara en ridículo, se pusieron de acuerdo para hacer un anuncio conjunto. O sea que, al menos oficialmente, los dos llegaron a la meta al mismo tiempo. Se publicaron los resultados en las revistas más importantes y como detrás había un componente político, era un proyecto de los Estados Unidos, pues esto se anunció al mundo entonces. En aquellos años era Clinton el presidente, ahí tenemos una fotografía de la rueda de prensa con Collins y con Venter, anunciando al mundo que se había conseguido descifrar el libro de la vida. Y esto tuvo también, yo creo que, bueno, ya por la edad que todos tenemos, éramos ya mayorcitos en el año 2000, y en el año 2000 tuvo de nuevo una gran repercusión en todos los medios. Esa es una portada del País, y fijaos lo que dice, a 4 columnas, como si fuera la Tercera Guerra Mundial. La lectura del genoma humano abre una nueva era en la lucha contra las enfermedades. Un hito para la especie, para el futuro de la especie humana. Y bueno, se levantaron muchísimas expectativas en relación a la curación del cáncer, a la curación de muchas otras enfermedades, sobre conocer los mecanismos del envejecimiento, y también se fue consciente de que esto podría plantear problemas de tipo ético. Porque claro, si nosotros conocemos toda esta información de un individuo, eso puede dar lugar, sobre todo en países donde la sanidad no es pública, como la española, Estados Unidos, donde es privada, puede dar lugar a discriminación de individuos. Porque si una compañía de seguros conoce
el riesgo que tiene un paciente de tener un cáncer de colon, un cáncer de mama, un infarto de miocardio, pues el seguro, la prima del seguro que le va a poner, a lo mejor hace que esta persona no la pueda pagar y se puede quedar sin asistencia sanitaria. Con lo cual, pues es una cosa muy seria y se ha desarrollado la legislación, estuvo claro que había que legislar para evitar todo ese tipo de problemas. Bueno, pues han pasado 20 años y estamos no ya en la época del genoma, sino en la época del posgenoma, como veremos. Bien, ¿y cuál fue el resultado de todo ese esfuerzo? Pues el resultado fue esto que tenemos ahí. Fue un texto, el texto de la vida, formado por 4 letras. ¿Y qué longitud tiene eso? Aproximadamente 3.300 millones de letras. Eso es una barbaridad, ¿no? Nos hacemos idea, si tuviéramos un libro o un texto formado por 3.300 millones de letras, ¿cuánto ocuparía? Pues sería una enciclopedia formada por cientos de libros. O si tuviéramos, veremos ahora después, si eso lo escribiéramos en una única línea, se calcula que tendría una longitud de unos 5.000 kilómetros. 5.000 kilómetros es la distancia que hay entre Madrid, en línea recta, y Nueva York. Bueno, pues esa información genética está en cada una de nuestras células. El problema es, bueno, tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanta competencia para este texto, ¿y eso qué diablos quiere decir? Porque hay que interpretarlo. Bueno, pues sabemos qué quiere decir. Y eso, ahí si lo contáramos, bueno, 11p quiere decir que está en uno de los cromosomas humanos, sabemos dónde está, o sea, eso no me lo he inventado, eso es una secuencia real. Ahí hay aproximadamente 1.500 letras, y esas son las instrucciones que le dice a nuestro organismo cómo se hace una proteína que transporta el oxígeno. Una globina, la hemoglobina, ¿no? La hemoglobina yo creo que todos lo conocéis, y sin la hemoglobina pues no podemos vivir. Sin oxígeno aguantamos muy poquito tiempo. Bueno, pues podemos estar vivos, podemos transportar el oxígeno gracias a que hay una proteína que lo transporta y esa secuencia le dice a las células cómo se hace la hemoglobina, esa proteína. Y así con el resto de la proteína. Bueno, pues ahí conocemos la estructura, pero no me voy a detener en todo eso, ¿vale? De tal manera que, resumiendo la idea, conocemos esta información. O sea, la cantidad de información que hay en el núcleo de cada una de nuestras células es enorme. Y nos podemos preguntar, ¿y todas nuestras células tienen la misma información genética? La respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque todas las células derivan de una única célula, que es el cigoto, que es el resultado de la unión del óvulo y del espermatozoide. Y a partir de ahí, todos hemos sido cigotitos alguna vez, no nos acordamos, ¿verdad? Pues lo fuimos en algún momento. Y a partir de ahí, en el útero de nuestras madres, mediante millones, innumerables divisiones celulares, finalmente fuimos fetitos, fuimos niños y ahora somos personas adultas. Y en el núcleo de nuestras células cada una de las células tiene la misma información genética. Y ahí está escrito, en muchos casos, el riesgo que tenemos, por ejemplo, de desarrollar hipertensión arterial o diabetes tipo 2. Lo que pasa es que estas enfermedades normalmente no son solamente genéticas, sino que son también ambientales. El riesgo genético no lo vamos a cambiar a lo largo de nuestra vida, eso es constante. Hasta ahora no lo podemos modificar. Lo que sí que podemos modificar son los factores ambientales. Luego, conclusión, si queremos estar sanos y sabemos esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Actuar sobre los factores ambientales. Y los factores ambientales son generalmente los factores ambientales que actúan como factores de riesgo de las patologías prevalentes, diabetes tipo 2, hipertensión arterial, enfermedades coronarias, generalmente son siempre los mismos, que son hábitos de vida, alimentación y ejercicio. Con lo cual, podemos entender muy bien los mecanismos de las enfermedades. Una vez que enfermamos, curar pues suele ser complicado, pero se puede hacer. Cuesta mucho dinero, lo podemos hacer. Pero ¿qué es lo más rentable? Para nosotros, a nivel individual y para el sistema, prevenir. Y para prevenir la patología prevalente, lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Hábitos de vida saludables. Caminemos todos los días, es decir, un ejercicio físico moderado y comamos poco, lo que necesitamos. Porque todo lo que vamos acumulando es un factor de riesgo. ¿Vale? O sea que la genética también nos ilustra, y además a esto también me gusta decírselo a los alumnos, la importancia de la prevención. ¿Vale? Bueno, esto era otro paréntesis. Bien, de tal manera que en el año 2000 conocimos la secuencia completa del genoma humano. Durante estos años la estamos
interpretando, le estamos conociendo mejor, y a partir de ahí ha habido una auténtica revolución. Se han producido muchísimos avances en los que, lógicamente, pues ahora no voy a entrar por cuestiones de tiempo. Bien, y llegamos al último capítulo de esta excursión que yo quería hacer esta tarde con vosotros, que son las Salinas de Santa Pola. Bueno, pues en las Salinas de Santa Pola, ahí se planteó otra pregunta importante por parte de este profesor que tenemos ahí, que es Francisco Martínez Mójica. Es un profesor de microbiología de la Universidad de Alicante, o sea que lo tenemos ahí al lado. Y a él le interesaba, como es microbiólogo, le interesaban unos microorganismos que crecen en esas aguas. Es una arqueobacteria, bueno, nos da igual, que son responsables de ese color rosado. Y él estudiaba su material genético. Y al estudiar el material genético se encontró con que hay unas secuencias que están repetidas y se preguntó para qué sirven, por qué están ahí y para qué sirven esas secuencias. De manera que ahí había otro secreto. Él no sabía para qué servían y descubrió una cosa muy importante. Lo que descubrió fue un sistema de defensa, es una especie de sistema inmune que tienen las bacterias para defenderse de los virus. De tal manera que, bueno, cuando un virus es infectado, el virus sería esa especie de araña que aparece ahí, se une a la superficie de la bacteria, le introduce su material genético, que es ADN, y entonces la bacteria lo que hace es, gracias a lo que descubrió Mójica, lo que hace es que lo degrada, lo corta. Son unas tijeras muy específicas. Bueno, pues una vez que eso se supo, o sea que el CRISPR, que me imagino que también os suena, el CRISPR-Cas, es un sistema que lo podemos comparar con unas tijeras, es un sistema de corta y pega, pero son unas tijeras muy precisas, que van a cortar en un lugar muy preciso y de una manera muy sencilla, como vamos a ver ahora. Pues hubo otra serie de investigadores que aplicaron eso para romper el material genético donde nos interese y de esa manera poder, como veremos ahora después, poder tratar enfermedades. Enfermedades cuando están producidas, por ejemplo, porque hay un gen que no funciona bien. Entonces, si lo cortamos porque, digamos, hay un gen tóxico que está produciendo una proteína tóxica, si yo lo corto, quito el tóxico. Si lo corto o lo rompo, corto ese tóxico. Y es un sistema muy simple, que consta de una tijera muy pequeñita que va a cortar el ADN y una guía que dirige la tijera. La tijera es una proteína que se llama Cas y la guía es una molécula de RNA. Es un trocito de material genético que va a reconocer dónde nosotros queremos cortar. ¿De acuerdo? De tal manera que, bueno, que las personas que fueron capaces de manejar, de manipular este sistema, estas tijeras in vitro para hacer cosas, pues son responsables de un avance también muy importante. Es la revolución que acabo de decir. Tan importante es que en el año 2015... fueron varios investigadores, pero las más destacadas fueron estas dos señoras que aparecen ahí, Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna. Una trabajaba en Alemania, la otra en Estados Unidos, pues recibieron el premio Príncipe de Asturias de las ciencias por esa contribución tan importante. Lo sorprendente fue, que incluso ellas mismas se sorprendieron, fue que Francisco Mójica no fue premiado. En España no se sabía que Francisco Mójica había hecho esa labor tan importante de descubrimiento. Él no es el responsable de la aplicación, él descubrió la existencia de este sistema de defensa de las bacterias, pero sin ese conocimiento el desarrollo, la aplicación posterior no habría sido posible. Entonces, bueno, a partir de ahí se empezó a conocer la labor de Francisco Mójica, incluso estuvo como candidato a recibir el premio Nobel, y en el año 2020 estas dos señoras recibieron el premio Nobel de Medicina, y Francisco Mójica no. Bueno, algo hemos avanzado, desde el año 62, donde fueron solamente hombres los que recibieron el Nobel, ahora han sido solamente mujeres. Y Francisco Mójica no es que no lo haya recibido por ser hombre, no lo ha recibido por ser español. Porque para recibir el premio Nobel, pues como en muchos premios hay que hacer una labor de promoción, también son importantes las influencias y posiblemente pues no se hizo la labor de promoción que hubo que hacer. Esto es como cuando hay votaciones populares, ¿no? Para la Miss de no sé qué barrio, vótame, vótame. Y hay campañas a través de las redes sociales. Bueno, pues en cierto modo también hace falta ese tipo de, digamos, de apoyo y posiblemente Francisco Mójica no lo recibió, ¿vale? De tal manera que, bueno, esto también pone de manifiesto que el contexto en el que se desarrolla el trabajo, el contexto cultural, el contexto del país, pues también es muy importante, ¿vale? Entonces, bueno, ya para ir terminando,
Las aplicaciones que voy a mencionar ahora de este sistema de edición genética, de manipulación genética, que es tremendamente sencillo, es muy sencillo, funciona muy bien, pues son enormes. Van desde la ciencia básica, la agricultura, la ganadería, la microbiología y también desde la medicina. Y ya para terminar, lo que voy a poner son algunos ejemplos de terapia génica basada en este sistema. Y alguno, digamos, colateral, pero que yo creo que ilustra muy bien dónde estamos y hacia dónde vamos. Porque hace unos años, cuando a los alumnos de medicina les hablábamos de la terapia génica, les hablábamos como de algo que parecía muy lejano, que algún día era una cosa teórica, que algún día llegaría, pero que no tenía aplicación. Pero ya la tiene, lo importante es que ya la tiene. Bueno, esto es relativamente sencillo de hacer, aunque tiene sus complejidades. Tenemos, digamos, dos estrategias, una ex vivo y otra in vivo. La primera estrategia es muy útil para enfermedades hematológicas. ¿Por qué? Porque podemos coger las células que producen la sangre, que están en la médula ósea, las podemos manipular genéticamente en el laboratorio y cuando tienen un defecto genético, corregimos el defecto genético y se las volvemos a introducir a ese individuo, con lo cual no hay ningún problema de rechazo. Entonces, para determinados tipos de anemias, por ejemplo, como la anemia falciforme, las talasemias, pues es una estrategia muy adecuada. Y en ocasiones lo que hay que hacer es modificar el material genético directamente en la persona, in vivo. Entonces, hay tejidos o hay órganos como el ojo, donde eso es relativamente fácil, porque claro, podemos acceder a la retina, por ejemplo, de una manera sencilla. El ojo es muy accesible. El sistema nervioso central, el cerebro, pues es más complicado de acceder, ¿vale? Y lo que tenemos es pues uno de los primeros ejemplos, o sea, vemos cómo esto está llegando ya a la realidad. Vemos que en el año 2019, en los Estados Unidos, por primera vez se trató una paciente que tenía una enfermedad hematológica, una anemia falciforme, es una enfermedad grave, se trató mediante CRISPR, utilizando la estrategia que acabo de mencionar. Se sacan sus células sanguíneas, las células madre que producen la sangre, se manipulan y se vuelven a introducir en su médula ósea. Y esta señora ha mejorado muchísimo. Tenía una enfermedad que se caracteriza porque produce dolores, produce una anemia y ha mejorado de una manera considerable. Como decía, el ojo es un órgano también muy adecuado para este tipo de estrategias. Por ejemplo, cuando tenemos enfermedades de la retina que son hereditarias, porque hay mutaciones, hay alteraciones genéticas, lo que se puede hacer es, mediante una inyección debajo de la retina, introducir virus que están manipulados y los virus son los que van a meter dentro de las células este sistema CRISPR para producir el efecto que nosotros queremos. Eso es relativamente fácil de hacer. Es decir, hay dos partes aquí en el trabajo. Por un lado están quienes producen esos virus y luego quienes los aplican a los pacientes, que lógicamente son los oftalmólogos. ¿Vale? Bueno, pues se han desarrollado, se han hecho estudios en animales, en ratones, para demostrar que esto funcionaba y realmente funciona. Y en seres humanos también. Y lo que voy a mencionar ahora, lo que voy a exponer muy brevemente, no es exactamente utilizando el sistema CRISPR, pero es una cosa parecida. Lo que se ha hecho aquí ha sido desarrollar un medicamento que permite mejorar, de momento mejorar, digamos, un tipo de ceguera, que es una enfermedad hereditaria, que está producida porque se van muriendo los fotorreceptores, las células que están en la retina. ¿Vale? Entonces, digamos que es un tratamiento específico, es muy concreto para un tipo de mutación muy concreta. Claro, el problema de esto es que el desarrollo es muy caro y es posiblemente el medicamento más caro del mundo. El tratamiento inicialmente valía 800.000 euros, 400.000 euros por cada ojo. Esto plantea también problemas importantes, ¿no? Pues claro, ¿un sistema público se puede permitir estos tratamientos? De luego merece la pena, ¿no? Porque si a una persona se le soluciona su problema de visión, pues merece la pena. Entonces, vamos a ver, esto ya se ha hecho, no es CRISPR, lo que se ha hecho aquí ha sido introducir, digamos, una copia correcta del gen defectuoso mediante virus, y si funciona vamos a ver el resultado en la paciente. Vale, entonces, bueno, esto se salió en los medios de comunicación, esto creo que es Telecinco o Antena 3, y se comenta. Génica que ha permitido a los médicos de un hospital de Barcelona evitar que una niña de 12 años se quede ciega. Ya tenía apenas un 3% de visión y es la primera paciente intervenida así en España.
La cirugía ha dado a Noa autonomía. Ya no necesito la mano de mi madre. Y ahora ve la vida con otros ojos. Ya he podido aparcar el braille, dejarlo al lado. Esta niña de 12 años nació con una enfermedad hereditaria en su retina que la condenaba a quedarse ciega, pero gracias a una innovadora terapia génica ha recuperado visión. Hemos llegado al límite, de hecho ya habíamos notado esta pérdida de visión. Noa es la primera paciente intervenida en España. Al poco de operarla volvíamos a casa. No, cuidado con el bordillo. No, mamá, si es que ya lo veo. No hace falta que me avises que ahora ya lo veo. Esto fue bestial. Con una fina cánula los médicos introducen el fármaco debajo de su retina y así las células recuperan el ciclo visual. Nos abre una puerta a quizá futuros tratamientos basados en técnicas parecidas para parar la progresión de la enfermedad hacia la ceguera. Ya hay 10 pacientes en lista de espera para ser intervenidos. Bueno, entonces es un ejemplo de que esto ya lo tenemos aquí y de una aplicación, y en el futuro, en un futuro no muy lejano, pues habrá seguramente muchísimas más. Un segundito. Parecía el final, pero no, todavía nos queda un momentito. Bien, entonces, como decía, esto es sencillamente un ejemplo de la potencialidad que tiene pues todo el conocimiento que se ha desarrollado, y todo esto fundamentalmente desde que secuenciamos el genoma humano, desde hace 20 años. O sea, esto va a una velocidad tremenda. De tal manera que las aplicaciones de la manipulación genética, especialmente del CRISPR-Cas en medicina, es que son pues muy grandes. Se podrán aplicar a un montón de patologías que afectan a un montón de órganos, desde patología del sistema nervioso, patología cardíaca, oftalmológica, como acabamos de ver, hepática, infecciosa, en fin, esto ya digo que está siendo una auténtica revolución. Y si esto ha sucedido en los últimos 20 años, imaginaos lo que puede suceder en los próximos 20. De tal manera que hemos llegado al final de este camino. Hemos visto cómo los guisantes de Mendel nos han llevado a las Salinas de Santa Pola, y las Salinas de Santa Pola nos han llevado a esta revolución genética y también en medicina. De tal manera que estas han sido algunas sorpresas, algunos misterios, pero no os preocupéis porque en el horizonte hay muchos más, pero los veremos desde luego no ahora, sino bueno, si hay ocasión en algún otro momento. Pues muchas gracias por vuestra atención.